que está nuevamente con nosotros para continuar aprendiendo acerca de la palabra del Señor. El día de hoy estaremos dando inicio al estudio de un libro en el Nuevo Testamento. En la congregación hemos llevado el estudio de la serie de las epístolas paulinas. Ya estudiamos Gálatas, ya estudiamos Primera, Segunda Tesalonicenses. Estamos estudiando una vez al mes el libro de Romanos y ya terminamos Primera Corintios. Hoy vamos a iniciar y vamos a dar la introducción al libro de Segunda de Corintios. Y vamos a aprender cómo el Señor, a través de la inspiración que dio al apóstol Pablo, nos enseña a continuar siendo una iglesia que glorifique y honre el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno al estudio de esta primera enseñanza y de la introducción de 2 Corintios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos continuar aprendiendo en tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que estamos, Señor, interesados en seguir creciendo espiritualmente. Permite, Señor, que en cada estudio, permite, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos, Señor, a recibir el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros. Que tu nombre, Señor, solo tu nombre sea glorificado, sea alabado a través de este estudio y permítenos, Señor, descubrir esas verdades, descubrir, Señor, esa enseñanza pertinente al día de hoy para las iglesias, para las congregaciones, que continuemos, Señor, que continuemos alabando y glorificando tu nombre juntos. Gracias, Señor, por este estudio. Te dejamos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar estudiando este libro en 2 Corintios. Vamos a hablar un poquito acerca de la fecha y el lugar, y también vamos a hablar acerca del bosquejo y luego unos temas principales de lo que nos enseña este libro en 2 Corintios. Es importante que podamos aprender de manera general lo que el apóstol Pablo quería enseñar a esta iglesia y que por supuesto es todavía una enseñanza clara para nuestra vida a través de la inspiración que Dios dio al apóstol. Vamos a ver un cuadrito que nos enseña en orden cronológico lo que es las epístolas paulinas. Ahí está dividido, usted puede ver en la parte izquierda, se le conoce como una categoría de generales. Está Gálatas, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, es el libro que estamos estudiando, y Romanos. En esta parte o esta etapa de la vida del apóstol, él estaba disfrutando de libertad, no estaba encarcelado. Aquí vemos después en la cautividad Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que se le conoce también como las epístolas paulinas desde la prisión. Y aquí está Pablo preso, ahí está, usted puede ver el cuadrito de las fechas donde está, y por último las epístolas pastorales, Primera, Segunda Timoteo y Tito. En Segunda de Corintios usted ve la fecha, y Primera de Corintios las fechas son iguales, 55 años después de Cristo. Entonces vemos que son muy cercanas las cartas que escribe. Ahorita vamos a ver el porqué, que claro, pues tiene un objetivo y tiene un propósito por el cual el apóstol las escribió de esta manera. También queremos resaltar y aprender que desde dónde la escribió el apóstol Pablo. Ahí usted está viendo un mapita donde aparece como un globito donde está Macedonia. Ahí estaba Pablo cuando escribió 2 Corintios. Y Corinto está ahí donde está el círculo rojo. Si hacemos la medición ahí de la distancia, está aproximadamente a unos 500 kilómetros o 400, 500 kilómetros de distancia. Entonces, por esa razón, también debemos de recalcar que el apóstol Pablo se preocupaba para que, a pesar de que tenían que caminar o usar animales para poder llegar a los destinatarios, el evangelio se extendió tanto que no se diga si hubiera tenido los medios tecnológicos que ahora tenemos cada uno de nosotros, el evangelio pues se hubiera llevado hasta los límites de la tierra, ¿no? Que Pablo lo logró sin estos medios tecnológicos. Así que ahí veamos la distancia, ahí donde está Pablo en Macedonia, y luego ahí está Corinto. El contexto es un contexto griego, un contexto ahí de Grecia, donde están estos lugares. Está el bosquejo también del libro, ahí podemos ver en divisiones el prefacio del 1 al 11,
el capítulo 1, del capítulo 1:12 al 7:15 encontramos la respuesta de Pablo ante la crisis resuelta. Estas crisis que él va a abordar acá son crisis que ya había tocado en 1 Corintios, y algunos de ellos vamos a dar algún tiempo para estudio también. Luego podemos ver ahí que está del capítulo 8:1 hasta el 9:15, donde habla acerca de la ofrenda para aquellos que sirven en el ministerio. Y del capítulo 10 al capítulo 13, versículo 14, Pablo responde a una nueva crisis. Ya vamos a hablar de esa nueva crisis. Y por último, en el versículo 14 del capítulo 13, está la bendición final. Entonces, para entender por qué Pablo está escribiendo esta segunda carta a la iglesia en Corinto, debemos recordar qué es lo que había sucedido cuando ellos recibieron la primera carta. Entonces, ahí aparece y vamos a ver algunos por qué el apóstol escribe esta carta. Pablo escribió 1 Corintios con el propósito de clarificar una carta que había escrito anteriormente. Algunos mencionan esta carta que está dentro de 1 Corintios en el capítulo 5, del versículo del 9 al 11. Entonces, Pablo escribe 1 Corintios para clarificar esa carta. Para responder también a algunas noticias sobre Corinto, Pablo escribe la primera carta. Para responder a preguntas sobre las enseñanzas que él había planteado, él escribe 1 Corintios. Y para responder directamente a algunas críticas que el apóstol había recibido a su persona y también al ministerio. Entonces, ¿por qué escribe 2 Corintios? 2 Corintios, él responde a las buenas noticias que recibe a través de Tito de cómo había la iglesia en Corinto recibido la primera carta, cómo ellos habían aceptado la exhortación, cómo ellos habían aceptado el consejo de Pablo. Entonces son enviadas esas respuestas por Tito, y cuando él recibe esas respuestas escribe 2 Corintios. Él dice estar feliz por la respuesta a esa carta. Algunos la mencionan que puede ser una carta muy dolorosa, donde hace una exhortación muy fuerte, y a la visita que Tito había tenido. Él extiende una explicación de los cambios sobre los planes de viaje, porque él había prometido ir a Corinto en la primera carta, pero había hecho un cambio de planes. Estaba más que gozoso porque la iglesia corinta había actuado tan decididamente para librarse de no tolerar el pecado que había sido acusado alguien ahí en la congregación en 1 Corintios capítulo 5. Entonces, recordemos eso, que había alguien que se había juntado con la esposa de su padre, un pecado bastante grave. Entonces, Pablo está gozoso porque la iglesia había aceptado el consejo y había dado una exhortación. Él también habló de otros temas. Primero explicó en 2 Corintios su ministerio apostólico, y también él dio instrucciones y palabras de aliento también en relación a la ofrenda y al apoyo para aquellos que sirven en la obra del Señor. Después de escribir 2 Corintios capítulo 1 al 9, Pablo enfrenta una nueva crisis en esa iglesia. Habían llegado falsas enseñanzas, falsos apóstoles. Entonces, y aparentemente la iglesia había sido influenciada por esa enseñanza. Ya vamos a ver algunas de las exhortaciones, y conforme vayamos avanzando en el estudio de esta carta, iremos aprendiendo cómo hacer frente a esa amenaza que hasta el día de hoy está en muchas iglesias. Entonces, él defiende su ministerio, él enseña que deben de cuidarse de estos falsos apóstoles, y todo esto ha causado una profunda crisis entre Pablo y la iglesia de Corinto nuevamente. Recordemos que llevaba días recorrer esos 400 kilómetros para que él pudiera recibir esa carta y luego hacer la carta y enviarla de nuevo. Entonces era un tiempo considerable. Al final de 2 Corintios, en los capítulos del 10 al 13, Pablo responde las acusaciones de los falsos apóstoles, y para poder despejar esas sospechas que habían generado en algunos miembros de la iglesia en Corinto y alguna gente en la iglesia en Corinto, que el mismo Pablo estaba dando esa enseñanza. Entonces él clarifica, él enseña que no es lo que él enseñaba y defiende su ministerio.
Los temas que enseña 2 Corintios son pertinentes al día de hoy y es muy importante que cada uno de nosotros los entendamos. Para entrar en contexto podemos recordar un poquito acerca de lo que era el pueblo corinto. El pueblo corinto podía manifestar desarrollo, podía manifestar una buena economía, podía manifestar un buen crecimiento como ciudad, como pueblo, pero Corinto tenía otra cara. Corinto tenía, podemos decir así, el lado oscuro, ¿verdad? Por un lado, tenía una fama de prosperidad, una prosperidad comercial que había o era ayudada por el puerto que tenía esa ciudad, pero por el otro lado estaba esa guarida de lobos, podemos decir, guarida de lo malo. A tal grado, ya vimos el mapita, que todo Grecia Corinto estaba ahí en Grecia, y todo Grecia, todo el contexto griego sabía que si ibas a Corinto, ibas a vivir en libertinaje. La cultura griega había acuñado un término que decía: hay que corintiarse. Fíjese, hay que corintiarse, o sea, hay que vivir como viven los corintos. Es decir, vivir malgastadamente. Tal grado era el contexto, el testimonio de esa ciudad. Como una ciudad donde puedes ir y vivir y hacer lo que tú quieras, y como cuando las personas van a Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas, dice el famoso refrán, se queda en Las Vegas. Una ciudad de pecado. Así era Corinto. Corinto llegó a ser un sinónimo no solamente de riqueza y de lujo, sino también de borrachera, de libertinaje, de una degradación moral. Pero ¿cuál es lo grandioso aquí, hermano? Que el apóstol Pablo sembró una iglesia en ese lugar depravado, en ese lugar donde había mucho pecado. Y según los datos que tenemos, él fue el primer misionero que llegó a Grecia. Así que no hay nada imposible para el Señor. Como aquel persona que fue enviada, ¿no? de su compañía de donde hacían zapatos. Fue enviada a un lugar allá en la sierra. Y llegó y dice que vio a toda la gente y nadie usaba zapatos. Entonces regresó, llamó a la compañía y dijo: oigan, pero es que aquí nadie usa zapatos, aquí todos andan descalzos y así están acostumbrados, así que me regreso. Se regresó. La compañía envió a otro vendedor. Llegó, miró el lugar, miró a las personas y agarró el teléfono y dijo a la compañía: envíenme más zapatos, porque aquí voy a vender todo lo que no he vendido en la vida. Así es, hermanos, la situación. Nosotros podemos ver quizás las ciudades que están llenas de pecado, ciudades que están llenas de depravación social, moral, donde hay violencia, borrachera, donde hay familias destruidas, matrimonios divorciándose, donde hay situaciones que parecen sin esperanza. Pero ahí es donde llega el Evangelio. Y el Evangelio hace tan impacto que lleva mucho fruto. Pablo dijo: esta ciudad está tan pecadora, tan llena de pecado, que urge la necesidad de predicar el Evangelio. Y sembró una iglesia ahí. Hermanos, si nuestra familia, si nuestro corazón, si nuestra vida, si nuestro matrimonio, si nuestra familia va en pique, va en caída, es cuando más necesitamos el Evangelio en nuestra vida. No perdamos la esperanza. Vivamos siempre con esa convicción de que el Señor puede hacer algo ahí. Donde abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Así que, hermanos, hay esperanza,
hay esperanza. Y esto es parte de lo que nos enseña el libro de Segunda de Corintios. Vamos a ver 3 temas, vamos a ver 3 pasajes que nos enseña este libro de Corintios. Lo vamos a hacer de manera general porque conforme vayamos avanzando en el estudio de este libro, vamos a ir tocando nuevamente estos versículos. Así que voy a leer Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 14. Segunda Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 14. Una iglesia puede marcar diferencia en un contexto de libertinaje moral. Eso es lo que pasó aquí en Corinto. Segunda Corintios 1, del 12 al 14, dice de la siguiente manera: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Una iglesia puede marcar la diferencia en un contexto de libertinaje. Pablo sabía la importancia de la santidad y de la sinceridad en la palabra y en el actuar. Y especialmente cuando está en un contexto donde hay una degradación moral y hay una iglesia y hay personas que están comenzando a creer, personas que están comenzando a experimentar el cambio que solamente el evangelio puede hacer en el corazón. Así que para ellos no fue una enseñanza humana, y lo que dice allí en los versículos, no con sabiduría humana, dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Dios quiere, hermanos, que como iglesia, que como congregación, Dios quiere que como creyentes mostremos, vivamos ser reales y transparentes en toda clase de relación. El testimonio de Pablo era un ejemplo a seguir de la iglesia, no solamente de las personas que ya estaban en la congregación en Corinto, sino que de aquellos que estaban afuera, podían ver, podían escuchar cómo era el testimonio de Pablo. Un testimonio firme siempre es un testimonio digno de imitar. Quizás usted esté experimentando un contexto donde toda su familia no es creyente. Quizás usted experimenta un contexto donde cada fin de semana hay pecado en la familia, quizás hay vicio, quizás hay situaciones de divorcio, quizás hay matrimonios que se están destruyendo. Pero el creyente debe ser ejemplo en medio de esa situación de degradación moral y degradación social. Quizás puede ser el único creyente dentro de su familia. Eso no lo hace menos, somos mayoría con Dios y debemos ser ejemplo para con aquellos que no conocen el evangelio. Ay, pero hay muchos creyentes que dejan mucho que desear. Debemos cuidar nuestro testimonio. Necesitamos ser sabios en medio de una situación, de un contexto pecaminoso. El creyente debe manifestar sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Huir de ahí. No estamos hablando de no convivir. Estamos hablando de no conbeber, ¿verdad? Usted puede convivir con su familia. Pero al momento cuando las cosas ya comienzan a salirse del control a causa del alcohol, a causa de las groserías, a causa de los chistes léperos, el creyente se pone de pie y se aparta de ese lugar. Eso es lo que debemos de tener presente siempre en cada una de nuestras vidas. Sí se puede, hermano. Sí se puede marcar diferencia. Y es en ese contexto en donde debemos vivir el cristianismo. Es que todas las iglesias son iguales. Es que todos los creyentes son iguales. Todos los cristianos, todos los pastores son iguales. Le invitamos a conocernos. Le invitamos a congregarse. Le invitamos a conocernos de una relación de amistad. Le invitamos a conocer a aquellos creyentes que viven su fe, que no tienen temor a ser burlados, no tienen temor a ser humillados,
para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Sí se puede, hermanos, sí se puede, y debemos nosotros de estar conscientes que en todo lugar debemos ser iglesia y debemos manifestar un testimonio digno de imitar. Una iglesia puede marcar la diferencia en un contexto de libertinaje moral, y puede marcar esa diferencia porque los creyentes que pertenecemos a esa iglesia manifestamos un testimonio que da la gloria y la honra al Señor. Aprendemos también que una iglesia puede dar perdón y restaurar al que ha caído en pecado. Mencionábamos que el apóstol Pablo en 2 de Corintios exhorta a la iglesia a que no solamente se quede alegre de haber reprendido el pecado que sucedió en 1 de Corintios capítulo 5, sino que aquí los exhorta a perdonar. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 2, del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este pasaje, estos versículos, habla del caso de inmoralidad que se había atendido en la primera carta. No se debe tolerar el pecado, pero si alguien se arrepiente de su pecado, entonces debemos acompañarlo en ese proceso de restauración. No dejarlo caído. Cuidado con el dedo acusador, ¿verdad? Nosotros somos bien buenos con el dedo acusador. Cuidado con el chisme santo también, que se menciona tanto, ¿verdad? Uy, ya viste aquel hermano que era cristiano y mira, ahí anda tomando. No, hermano, hay que ayudarle en ese proceso. Claro, si existe arrepentimiento. Si existe arrepentimiento. Porque ese paso de arrepentirse es el primer paso para que la persona pueda experimentar ese perdón, ese amor de Dios a través de los hermanos en Cristo. La persona que se arrepiente de su falta necesita perdón, necesita consuelo y también necesita compañerismo. No hay que dejarlo solo, hay que ayudarle a crecer. No se olvide, hermano, que todos estamos propensos a caer. Todos somos capaces de cometer toda clase de pecados. Y eso es una barbaridad que hay que entender, hermano. Usted y yo somos capaces de cometer toda clase de pecados. Así que no hay que acusar. Si la persona se arrepiente, hay que perdonar, hay que consolar y hay que ayudarle a crecer. La disciplina de la iglesia siempre debe buscar la restauración. Somos bien buenos nosotros para ver lo malo. Somos bien buenos para ver el error que la otra persona hizo. Somos bien buenos nosotros para hacer y para hacerle sentir mal a la gente que ha cometido el pecado. No se olvide, usted y yo podemos cometer esa clase de errores también, o quizás peores. Y si nos arrepentimos, vamos a tener que necesitar una restauración. Hay dos errores que se pueden cometer y que se cometen muy comúnmente en las iglesias. Primero, se es demasiado permisivo con el pecado. Incluso en unas grandes congregaciones, la congregación, ahora sí, idolatra tanto a su pastor que hasta le llega a ser permisivo en ese pecado. La autoridad dentro de una iglesia no es el pastor. La autoridad dentro de la iglesia no es los diáconos. La autoridad dentro de la iglesia no es una familia. La autoridad dentro de una iglesia es Cristo la cabeza. Pero se manifiesta en la misma iglesia, los congregantes.
Es así como se toman las decisiones, es así como se lleva a cabo, cómo se desarrolla la iglesia. Hay iglesias que son permisivas con el pecado de su pastor. Hay pastores que han caído en adulterio y la misma iglesia lo vuelve a levantar y lo vuelve a poner como pastor. Ese pastor necesita una restauración. Ese pastor necesita dejar el ministerio por un tiempo, sino por decir, para que ya no pueda servir como pastor. Pero es necesario que la iglesia entienda cuál es el lugar que la iglesia tiene dentro de cuando pasa una situación pecaminosa. La iglesia no debe permitir el pecado de sus líderes. La iglesia no debe permitir el pecado de sus diáconos. En muchos casos hay iglesias que llegan a ser demasiado permisivas con el pecado. Recuerde que la santidad del liderazgo, el pastor, los diáconos y los líderes de ministerio, esa santidad de ellos es reflejada, es proporcionalmente directa a la santidad de la iglesia. Si los líderes, los diáconos y el pastor están mal, la iglesia va a caminar mal. Necesitamos entender que es un error ser permisivo con el pecado. Y el segundo error es no corregir los errores o ser estrictos y no perdonar. Necesitamos entender, hermanos, que la iglesia no debe tolerar el pecado, pero cuando haya arrepentimiento tiene que mostrar amor. No tiene que ser demasiado estricto en esa área porque ya mostró arrepentimiento, y así como recibimos perdón nosotros, debemos perdonar a las personas también que se han arrepentido. Hay tiempo, hermanos, para confrontar, pero también hay tiempo para consolar. Pablo enseña en esta carta que como creyentes necesitamos también mostrar un amor perdonador para aquellos que se arrepienten de su pecado. Y por último, en capítulo 11, versículos del 1 al 5, nos enseña que una iglesia puede resistir la falsa enseñanza cuando está cimentada en la sana doctrina. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Voy a dar lectura a estos versículos y ya con esto estaremos terminando. Segunda Corintios 11, del 1 al 5. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo que la iglesia de Corinto había creído, lo que la iglesia en Corinto había aceptado de la predicación del apóstol Pablo, era algo que ellos tenían que apreciar tanto, que debía ser el cimiento firme, porque vinieron estas enseñanzas, estas amenazas por falsos maestros, en donde dice ahí que algunos toleraron esa enseñanza. Pablo no quería que los creyentes perdieran o se extraviaran del amor por Cristo. ¿Qué es lo que los está exhortando aquí a hacer? A mantener a Cristo en primer lugar en sus vidas. Puede ser muy difícil, hermanos, cuando tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor, cuando hay muchas amenazas a nuestro alrededor. Es difícil mantener a Cristo en nuestra vida y mantenernos firmes. Es muy difícil. Pero no debemos permitir que nuestra fe sea desviada. Algunos hermanos me han preguntado: pastor, ¿puede escuchar predicaciones en internet? Claro que sí, usted puede escuchar las predicaciones que usted quiera en internet. Porque hay algunos pastores que no dejan a sus congregantes escuchar a otros predicadores. Bueno, ya ellos pesarán su enseñanza. Pero todos podemos escuchar otra clase de enseñanzas, hermano, siempre y cuando nuestra fe esté cimentada en la Biblia, y que toda esa enseñanza que yo escuche y yo vea la pueda pesar bajo la verdad bíblica.
Mire, no se deje llevar porque hay pastores que hablan bien bonito, ¿verdad? Hay pastores que hablan con una autoridad, tienen carisma. No se deje llevar porque hay pastores que están en la televisión y que pueden pagar ese tiempo para que salgan ahí en los canales cristianos. No se deje llevar porque las iglesias, en lugar de parecer una iglesia, parece un concierto, un show. No se deje apantallar por eso, hermano. La sana enseñanza cambia vidas, no tolera el pecado. La sana enseñanza transforma nuestra vida a través del Evangelio. ¿Hay algo que lo está debilitando en su fe? ¿Hay algo que lo ha llevado a desviarse de lo que antes usted estaba firme? ¿Cómo puede librarse de esas distracciones que pueden amenazar su entrega completa al Señor? Hay muchas, hermanos, hay muchas enseñanzas falsas que parecen sensatas, que parecen muy correctas, pero no las acepte solamente porque parece autoridad o digan cosas que le agrada escuchar o por ser un predicador famoso. Investigue en la Biblia, hermano. Lea su Biblia. Compare las palabras de la enseñanza y de esta enseñanza también. Compárela a la luz de la palabra de Dios. La Biblia debe ser su guía de autoridad. No escuche a ningún predicador autoritario que contradiga las palabras de Dios. No se deje engañar por eso. ¿Cómo no se va a dejar engañar por eso? Cuando su fe está cimentada en la palabra. Un creyente que estudia la Biblia no es engañado por esas falsas enseñanzas. Así que cuidado, porque es una amenaza que está a nuestro alrededor en todo tiempo. Así que una iglesia puede resistir la falsa enseñanza cuando está cimentada en la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hacer entonces para seguir estas instrucciones de manera general que el apóstol Pablo nos está dando y que hemos aprendido en esta introducción de 2 Corintios? Primero, ser iglesia, donde quiera que estemos. Hay que reflejar, hermanos, un testimonio digno de imitar. No permitamos que el contexto pecaminoso nos contamine. Al contrario, marquemos diferencia. Aunque seamos juzgados, hermano. Aunque seamos burlados. Aunque nos tilden de lo que usted quiera. Pero vamos a dar cuentas a Dios. Y el testimonio que usted y yo demos es la cuenta que vamos a dar al Señor. Si cree estar firme, no se descuide por un momento. Todos estamos propensos a caer. Todos, por igual. No tolere el pecado. Si porque fuera el pastor o algún líder prominente en la congregación, no, hermano. No tolere el pecado. No seamos permisivos con el pecado en nuestra vida, en la casa, en la mesa, en la congregación. No se debe tolerar el pecado. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Ya dijimos, como creyentes debemos restaurar a la persona que se ha arrepentido. Si esa persona ha mostrado arrepentimiento, acompañémosle en ese proceso de restauración. No hay que recriminar ese pecado. Todos, hermanos, somos pecadores. Todos hemos sido perdonados. Hay que dar ese perdón a los demás también que se han arrepentido. Que la Biblia, hermanos, sea nuestra fuente de autoridad. Esto va a ser el cimiento para que no caigamos en falsas enseñanzas. Pese cualquier enseñanza a la luz bíblica. Y cuidado con caer en las distracciones de falsas enseñanzas que parecen muy llamativas. Que Dios nos ayude a estar siempre atentos y ser una iglesia que se mantenga firme, una iglesia que perdone, una iglesia que dé buen testimonio para gloria y honra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este tiempo que nos permites seguir aprendiendo, Dios, de tu palabra. Permítenos, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza que hemos recibido dé mucho fruto en nuestra vida diaria. Como hijos tuyos, como creyentes, para gloria y honra tuya nada más, Señor. Permite que nuestro testimonio esté firme, Señor, en medio de un contexto de degradación moral. Permite, Señor, que estemos cimentados en la verdad, Señor.
Que no permitamos, Señor, que las falsas enseñanzas nos engañen. Y ayúdanos, Señor, a mostrar perdón, a mostrar amor, a guiar, Señor, a aquellos que se han arrepentido de su pecado y ayudarles en su restauración. Que seamos, Señor, una iglesia que glorifique y honre tu nombre siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber apartado este momento para aprender de la palabra del Señor. Le invitamos para que pueda enviar este mensaje a través de las redes sociales. Va a ser de mucha bendición a familiares y amigos que necesitan escuchar un mensaje de refresco a nuestra vida en medio de tanta preocupación. Le invitamos también que si usted desea recibir un devocional diario en su teléfono, le va a ayudar en su vida cristiana y en su crecimiento. Envíenos un mensaje al teléfono que aparece al final del video y le estaremos agregando al grupo de devocionales para que lo pueda compartir. Es un devocional que dura 2 minutos y medio, 3 al máximo, y es de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Déjenos también una petición de oración. Queremos orar por usted y gracias por estar al pendiente de las publicaciones de su iglesia. Que el Señor les bendiga. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal el día de hoy. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, creo que eres Dios y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi único Salvador. Amén y amén. Gracias por aprender de la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos para que continúes creciendo espiritualmente. Dale like y suscríbete a este canal presionando el botón del logotipo de la iglesia y activa la campanita para que te llegue notificación de un nuevo devocional. Además, puedes compartir el devocional con todos tus contactos a través de las redes sociales que aquí te mostramos, dando compartir en la parte de abajo del video. Serás la herramienta que Dios use para hacer llegar su palabra a alguien que la necesite. Y puedes comunicarte con nosotros y compartir tus peticiones de oración a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o al teléfono que aquí te mostramos. Congrégate con nosotros y visítanos en la ubicación que aparece en pantalla. Bendiciones.